Y ahora vamos a la cruda realidad del empleo de Estados Unidos, que no está tan superbollante como parece en ese dato. No es un desastre, pero no está superbollante como dice este dato, y de hecho lo que invita es a la desaceleración, al enfriamiento cada vez mayor. Los cambios en las nóminas no agrícolas frente a lo que dice la encuesta a los hogares. Es que es una discrepancia realmente escandalosa. Si las creaciones de nóminas, que son temporales, que son a tiempo parcial y que son precarias, si encima le metemos el rejonazo a las 165.000 anteriores, desde las 180 y tantas o 170 y tantas, ¿en qué quedamos? ¿Usted se cree que yo me lo voy a creer? Porque cada vez me lo voy a creer menos. Y ahora lo vamos a desnudar. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Es un pitorreo y un disparate auténtico. Y vais a decir, ¿qué estás diciendo? ¿A qué te refieres? Lo tenéis en pantalla. No tiene ningún sentido lógico ya. Ya quieren darnos el puré con la cuchara y no nos lo queremos comer. Porque sabemos que lleva algo que no nos gusta. Y no nos gusta porque no es verdad, sinceramente. No es verdad, no es cierto, no se puede engañar así a la gente. Es la primera clave y la vamos a desmenuzar a lo largo del vídeo. No se puede tolerar ya este pitorreo auténtico que nos quieren colar desde las administraciones públicas. Es que me dan igual los colores, ya lo sabéis. De hecho, me quedé en casa este fin de semana, ya os lo anticipo. Imaginaos lo igual que me da quien esté. Porque todos al final basan su influencia y su actividad en la mentira, pues yo no me la voy a dejar colar más. Yo no me la voy a dejar colar más. Esto viene por la cruda realidad del empleo. La cruda realidad del empleo no es el dato oficial que vimos. Las encuestas de ofertas laborales se vieron claramente a la baja. Las peticiones iniciales de desempleo han desacelerado un poquito. Nada preocupante, vamos a ponerlo en contexto, pero desaceleran en términos de paro semanal. El informe ADP de empleo privado, fue peor de lo esperado. Y tenemos un dato oficial de empleo de 272.000 nóminas no agrícolas frente a 182.000 previstas y 165.000 anteriores que, ojo, están revisadas a la baja. Esto es un cachondeo, cada vez más. ¿Y por qué es un cachondeo? Porque la encuesta de hogares va en otra dirección. Y si observamos la tasa de paro, el paro crece al 4% frente al 3,9% previsto y 3,9% anterior, que es algo que no descartamos cuando por aquí vino mi querido amigo Diego Puertas al canal. Dijimos, no nos extrañará ver una tasa de desempleo al 4%, y ahí la tenemos. Pero ojo al dato, ingresos medios por hora, 4,1%, se esperaba 3,9% y 4% anterior. Esto es presión sobre la inflación. Esto no gusta a la Fed, y esto, por mucho que la administración actual quiera vestir los datos como un triunfo absoluto, es más bien lo contrario. Porque si uno luego se va a ver debajo de la alfombra y donde ha habido creación de empleo, además de ser los sectores que últimamente están tirando, qué curioso que el empleo público tira mucho siempre, pero ya no solo esto, sino que ha habido destrucción de empleo a tiempo completo y creación de empleo a tiempo parcial. Es decir, el mercado laboral de Estados Unidos, y esto es una mera realidad, se está sosteniendo por un empleo lamentable, precario y parcial y temporal. Esto es sujetarse en el alfiler. Esto es tener una estabilidad en base a un esquema que en cualquier momento se te puede caer. Y ya no solo eso, sino que encima, si las creaciones de nóminas, que son temporales, que son a tiempo parcial y que son precarias, si encima le metemos el rejonazo a las 165.000 anteriores, desde las 180 y tantas o 170 y tantas, ¿en qué quedamos? ¿Usted se cree que yo me lo voy a creer?
porque cada vez me lo voy a creer menos. Y ahora lo vamos a desnudar. Y ahora vamos a la cruda realidad del empleo de Estados Unidos, que no está tan superbollante como parece en ese dato. No es un desastre, pero no está superbollante como dice este dato, y de hecho lo que invita es a la desaceleración, al enfriamiento cada vez mayor. Esa es la verdad, no ese dato. Tenemos más encuestas en las que fijarnos, y no el dato oficial del gobierno de las NFPs. Hay más indicadores. Y este es el único que apunta a esta fortaleza tan mayúscula. Que quieren que nos comamos la papilla con el puré pasado y que no nos la comemos ya. Tú te la comes, perfecto. Pero yo lo que te digo es, sé crítico, vamos a mirar debajo de la alfombra. Hay más datos, esto es uno más. ¿Se tiene que tener en cuenta? Bueno, cada vez yo creo que menos. Pero hay que mirarlo. Y mirándolo, lo que ves es una contradicción asombrosa. ¿Por qué? Vamos a verlo. Longview Economics. Observad esto, que es de la encuesta de hogares. 408.000 puestos de trabajo menos. ¿En dónde hay 480.000 trabajos menos? Según la encuesta de hogares, ¿no? Y dice Longview Economics, firma independiente que os invito a que sigáis. Podría decirse que es un menor indicador del mercado laboral subyacente. Es decir, dado que la encuesta sobre el establecimiento no recoge a las empresas pequeñas, donde el crecimiento del empleo es pobre. Las empresas pequeñas está viendo destrucción de empleo, según la propia encuesta de hogares. Es decir, según lo que responde la gente. Pero a este nivel, ¿eh? A ese nivel. Ahí está viendo ya, ¡pum!, la banderilla, el rejón. Ahí está viendo ya el dolor, poquito a poco. El sangrado cada vez más leve todavía, pero acusado en el tiempo, a medida que vayamos avanzando en el calendario. Y estos son datos que también se publicaron el pasado viernes. Pero ¿por qué los grandes titulares no están diciendo, ojo lo que dice la encuesta de hogares, y ojo lo que estamos viendo en las pequeñas compañías? ¿Por qué no decimos esto? ¿Por qué queremos ocultar parte de la verdad? Vale, sí, las nóminas. Ok, las nóminas ok. ¿Y por qué me recortan entonces tantas del mes anterior? Y ya no solo que me recorten tantas del mes anterior, sino ¿por qué no decís que el empleo a tiempo completo se ha destruido y se está creando empleo pero temporal y a tiempo parcial? ¿Por qué? ¿Por qué? Y además, ya no solo eso, sino que dentro del poco empleo que se va creando es con inflación salarial en algunos campos. De hecho, los puestos más cualificados se está demostrando que está habiendo mucha inflación salarial. Y eso es peor para la inflación. Es decir, que por un lado estás generando algo que es peor para la inflación y por otro está empezando a ver el caldo de cultivo para que esto cuando falle sea mucho peor de lo que habíamos pensado tiempo antes. Así es como estamos. Así es como está el partido. No nos engañemos. Esa es la realidad. Otra cosa es que queramos pensar otra cuestión y que digamos, me subo al barco del SP500 porque es alcista. Yo me subo al barco del SP500 porque es alcista. Yo estoy dentro de la bolsa. Yo estoy dentro de Bitcoin. Yo estoy dentro de muchos activos invertidos. Pero no me impide ponerme la venda y ser un cegato ante esto. Más bien lo contrario. Más bien lo contrario. Oye, que si queremos estar abstraídos de la realidad y fumar crack y no considerar que esto puede ser un problema a futuro, pues oye, cada uno que decida. Cambiamos de canal, ¿eh? Yo cuando veo Telecinco, con todos mis respetos, cambio de canal, porque no me gusta. Pues si las realidades no te gustan, cambias de canal, no pasa nada. Yo no cobro dinero a nadie, ¿eh? Ya sabéis, los que estáis por aquí en directo, que si me facilitáis vuestras suscripciones, que estoy súper encantado de la vida, es porque lo hacéis de manera altruista. Y yo lo agradezco mucho, pero yo no os obligo. Yo digo lo que tengo que decir, creo. Básicamente. Lo que creo que es la realidad. Y es la verdad. Pero es que no es lo único esto. Por ir al grano con el tema de la cruda realidad que existe en el empleo. Lo que publicaba Michael McDonough. Observad esto. Los cambios en las nóminas no agrícolas frente a lo que dice la encuesta a los hogares.
Es que es una discrepancia realmente escandalosa. Hasta este punto, más o menos iban de la mano. 2022, 2023 incluso, con algunos matices. Pero ya hemos entrado en año electoral y es que el spread es realmente tremendo. El spread es realmente tremendo. Entre las encuestas de los hogares y las nóminas no agrícolas. ¿Quién nos está diciendo la verdad? ¿Nos dice la verdad la encuesta de las vacantes laborales? ¿Nos dice la verdad el informe ADP de la consultora ADP de empleo privado? ¿Nos dice la verdad la encuesta de los hogares? ¿O nos dice la verdad el dato oficial que publica la administración Biden o la administración Trump cuánto estaba? ¿Quién nos dice la verdad? Pues yo qué queréis que os diga, pero como comunicador independiente, que soy freelance desde hace muchos años y no me debo a nadie, si me tengo que fiar de alguno, son de los datos de las consultoras más independientes. Y aún así, también hay que mirarlo con cierto recelo y crítica. Y espíritu crítico, me refiero. Pero desde luego de lo oficial, viendo tantos recortes asiduos, no me fío nada. Pero si te están diciendo que crean 185.000 nóminas no agrícolas, pero que la tasa de paro sube al 4% desde el 3,9. Si hemos pasado del 3,6, 3,5 de paro ya al 4%. Y se crea empleo. Pero ¿ustedes se creen que miramos la pantalla y nos quedamos embobados y se nos cae la baba? ¿Ustedes creen eso? Porque yo no, ¿eh? Y al final yo tengo que defender, como comunicador, insisto, los intereses de la audiencia que me sigue. No puedo mentirles a la cara. Es decir, ¡qué fantástico, qué maravilla! Sí, porque la lectura que se hace por parte del mercado va a ser así. Es cierto. Y hay que jugar con esas reglas. Pero de ahí a decir, el fondo macro del empleo en realidad está súper sano, está estable, no está súper sano. Si estamos yendo a un esquema de tener 2, 3, 4 trabajos en Estados Unidos, ¿pero qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? ¿Os imagináis que empieza a enfriarse todavía más el mercado laboral, sobre todo cuando pasen las elecciones, porque hasta entonces va a haber estabilidad, casi seguro, estoy convencido? Pero imagináis que pasan las elecciones, empieza a haber más tensionamiento, las empresas empiezan a despedir y muchos trabajadores que dependen de 3 trabajos para llegar a fin de mes pierden uno. No pierden todos, pero pierden uno. ¿Cómo narices llegan a fin de mes? Ya os digo cómo, impagando su tarjeta de crédito. Que la mayoría de estos trabajadores con 3 y más trabajos tienen deudas descomunales con tarjetas de crédito. Y van a impagar sus tarjetas de crédito. ¿Lo van a hacer? Vamos a ver, si no podéis llegar, la inflación sigue tirando por encima del 3%, ¿qué haces? Tendrás que quitarte de algo. Y esta gente se va a quitar de su tarjeta de crédito. Ayer estuve hablando... No, ayer no, perdón. Ya pienso que estoy como en la semana pasada. El viernes estuve hablando con un analista de Estados Unidos y le estuve preguntando, ¿no?, por esta situación de... oye, ¿cómo estáis viendo el esquema de la deuda de los ciudadanos de Estados Unidos? Me comentaba que, por lo general, las clases medias todavía aguantaban bien. Pero dice, ojo, porque donde está el riesgo claro es en la clase obrera trabajadora. Porque en algún momento las empresas van a disminuir todavía más sus planes de contratación, especialmente las pequeñas compañías, como hemos visto también en el gráfico anterior. Y a medida que eso vaya avanzando y vaya generando un efecto dominó cada vez mayor y se vayan contagiando las unas de las otras, porque este tipo de compañías además dependen de más endeudamiento para tirar adelante, van a tener que hacer ajustes de plantilla. Quizá no sean grandes, pero van a tener que hacer ajustes de plantilla. Y esos ajustes de plantilla van a dañar a muchas familias. Y esas muchas familias están endeudadas con diferentes vehículos de deuda y van a tener que impagar porque no van a poder refinanciar. Esto es una cosa que está ocurriendo y que es preocupante. Hasta el punto de que yo llevo yendo a Estados Unidos desde el 2022 hasta este mismo año. He ido 3 veces en ese periodo de tiempo, visitando muchísimos estados.
Y yo la primera vez que fui, y podéis buscar mi vídeo en YouTube, ya dije que pendía de un hilo Estados Unidos, que se estaba gestando algo que en cualquier momento podía estallar, porque había tal frenesí que era lo que yo percibía. Mucha contratación en el mercado laboral, mucho tensionamiento, una inflación realmente prohibitiva. Y yo decía, o inflación o recesión. Pero es que al final una cosa va a llevar a la otra. Da igual el timing. El problema es que se está alargando tanto en el tiempo que se está bajando la guardia y que en el momento en el que te peguen el bofetón porque va a llegar, va a pillar con la guardia baja y va a ser peor. Y nadie quiere que sea peor. Yo no quiero que sea peor. Y mientras tanto, como tarda tanto en llegar, va a haber alegría en los mercados. Y estamos subidos y yo soy el primero, y ya os lo he dicho. Y no es que lo haya dicho en este vídeo, es que tirad de meroteca. Llevo 1 año y pico posicionado en SP500, o sea, no es ningún secreto. De hecho, cuando vendí parte de una posición, volví a reentrar con la siguiente corrección, con la mitad de esa posición otra vez. Así que en esas estamos, ¿no? Y eso no exime de que tengamos una realidad cada vez más adversa en el mercado laboral. Mismamente, esto que publicaba Mike Saccardi, que también es en relación con la encuesta a los hogares. Dice, y esto lo publicaba Bank of America, ¿no? Dice, la encuesta de hogares sigue pintando un panorama del empleo mucho más débil que la encuesta de NFPs, la encuesta oficial. Claro, es que, mirad, en dato oficial y las dos encuestas. Pero vamos a ver, otra vez, ¿se creen que se nos cae la baba? Porque de verdad están muy equivocados si se piensan que ya tragamos con cualquier cosa. Por lo menos en este canal os diré que hay estas dos encuestas. Una que nos está diciendo esto y otras dos que nos hablan de relajación del mercado laboral. Es así. Por cierto, me preguntas, Papi Tote, que si no estoy en Kick, que aquí hay mucho anuncio. No, ni voy a estar de momento. Y si quieres evitar los anuncios, lo que os digo a los que estáis en directo, os podéis suscribir al canal. Suscritos ahí como 100 y pico personas a mi canal. Y evitáis que os salten los anuncios y además, pues es una ayuda también para el creador. Así que si queréis evitar los anuncios, suscripción al canal, lo podéis hacer gratis con Amazon Prime y yo encantado. Y si lo veis desde YouTube en diferido, pues también podéis suscribiros al canal, dejad vuestro like, vuestro comentario. Oye, ¿os preocupa el mercado laboral, como os estoy preguntando por aquí? Dejádmelo ahí en comentarios, qué os parece el mercado laboral de Estados Unidos y suscribiros al canal si os gusta, que tenéis el recordatorio ahí, lo tenéis. Ya no me sale, ahí lo tenéis, el recordatorio. Suscribiros a mi canal, en el lado por ahí lo tenéis. Suscribiros a mi canal. Pero lo que os digo es esto, esta contradicción que estamos observando, ¿no? Volviendo al hilo en los datos de empleo que son difíciles de entender en muchos sentidos, ¿no? Esto que publicaba Jeff Wenger, que ha venido al canal en varias ocasiones, que es el estratega jefe de Wisdom Tree, y ha venido ya en 2 ocasiones aquí al canal de Twitch y que yo tengo una fantástica relación con él, siempre publica estadísticas que me parecen súper llamativas, ¿no? Y lo que muestra es, dice, aquí hay una imagen que muestra cuántos han revisado a la baja estos informes de nóminas en el último año. El recuento final promedio de creación de empleo mensual es de 30.200 empleos menos que la estimación inicial. Esto es el pitorreo que os estoy hablando. 30.000 menos de lo que nos dicen inicialmente. Pero ¿sabéis cuándo suele ocurrir esto? En 2020, con la pandemia, cuando hubo destrucción de empleo masiva por la recesión. Y mirad, en 2008, en los años 80... con la doble recesión y en la recesión de los años 70, cuando ha habido tantos reajustes a la baja de las estimaciones en el mercado laboral, ha venido a posteriori una recesión económica. Por tanto, además de no creérmelo, lo que me hacen es mantener la guardia activa. Este ciclo está siendo muy diferente a los ciclos anteriores. Es cierto que está aguantando la leche, que la economía de Estados Unidos está soportándose a base de un endeudamiento masivo de una forma descomunal. Y nos dicen, esto va a ser diferente. Pero claro, miras para atrás y dices, vale, aunque se esté alargando, va a acabar diferente. Esa es mi duda. Esa es mi duda.
Porque precisamente en recesiones anteriores siempre se decía, ¡buah! Los agoreros, esto va a acabar, esto esta vez es diferente, esta vez es diferente, esta vez es diferente, esta vez es diferente, sí, distinto. Bien, será distinto en 2023, incluso en 2022, te lo compro, pero no, 2023, que era cuando apuntaban los indicadores adelantados, 2024 y hasta 2025. Pero lo peor es que se dilate tanto en el tiempo, de manera artificial. Si tú mantienes a alguien con respirador artificial, con un coma inducido, cuando le quites el respirador, pues es difícil que sobreviva. Es difícil que sobreviva. Si ya estaba muy enfermo, que es lo que le pasa a la economía de Estados Unidos. Sobre todo porque es yonki de la deuda. Que lo hemos dicho muchas veces y no me quiero repetir, pero esto viene a colación del dato de empleo que conocimos el viernes, que lo que muestra es una realidad que no es tal. Que no es tal. Claro, mirad la diferencia también de lo que apunta en el mercado laboral, creaciones de empleo y, pues eso, el tema del tasa de desempleo subiendo y las ganancias medias que han ido a la baja. Esto llega un momento que se cruza y un momento que la tasa de desempleo sube y las ganancias bajan. Y ahí será recesión. ¿Estamos ahí? No. ¿Vamos a estar? Este año no tiene pinta. Hay que abrir la puerta porque el tema es que se ha dilatado el ciclo. Pero 2025 o futuros, lo que va a venir es algo peor. Visto lo visto. Y si no viene eso peor, lo que va a venir es una tasa de inflación entre el 4 y el 5. O entre, vamos a comprar un argumento optimista, va. Entre el 3 y el 5. Eso es lo que va a venir si no viene una recesión económica. Entonces, o susto o muerte, cada uno elegimos. Truco o trato, ¿no? Como en Halloween, pues bueno, no sé, cada uno que elija lo que quiera. Ninguna es buena. Lo que hubiera sido bueno hubiera sido una depuración del ciclo en 2023. Controlar una recesión, una mild recession, una recesión suave, técnica incluso, o peor que técnica, un aterrizaje forzoso, pero no tan brutal, y después seguir creciendo. Pero han alimentado un monstruo que ahora te mete unos coletazos y te manda al piso. Entonces, a ver qué eligen los gobiernos y la Reserva Federal. Y el Banco Central Europeo. Y los gobiernos europeos. Claro. Antes de pasar a la segunda clave, ¿qué ha pasado en las elecciones europeas? ¿Por qué Macron coge y dice elecciones legislativas? ¿Por qué dimite el primer ministro belga? ¿Por qué dimite aquí de su cargo de responsabilidad política Yolanda Díaz? ¿Por qué dimiten tantos? Además de por políticas que han sido castigadas. Pues porque la inflación es una trituradora de gobiernos. Y las medidas para controlar mejor la inflación son todavía más trituradoras de gobiernos. Insisto, además de hacer las cosas mal. Otras cosas mal. Porque es un conjunto de factores. ¿Por qué en Alemania se castiga al canciller alemán? O a su partido, ¿no? Al Partido Socialdemócrata Alemán. Están en recesión económica. Ha aumentado ahí el desempleo. Las políticas energéticas, pues ya sabemos cómo han sido. Se han castigado a los principales líderes, tanto por la parte socialdemócrata como por la parte liberal, por ejemplo, en Bélgica también. Así que la lectura que podemos hacer es que cuando se quiere atacar el problema, se generan terremotos políticos. Y Estados Unidos, en este caso, ha querido afrontar incluso peor el problema que Europa. Que Europa no estoy defendiendo lo que ha hecho, pero el Banco Central Europeo por lo menos ha cogido algo más el toro por los cuernos. Ahora con la primera bajada de tipos veremos qué ocurre al abrir ese melón. Pero hasta ahora la reducción del balance ha sido mucho más ordenada que lo que ha hecho la Fed. Han sido, en las últimas comparecencias, Lagarde ha sido más dura, menos en esta última. Hasta este punto, hasta la última reunión de junio, el trabajo estaba mucho mejor hecho. Y claro, ¿qué ocurre con esto? ¡Pum! Te dan a los gobiernos.
Pero es que, claro, el Partido Demócrata en Estados Unidos está en otra situación. Y está con el peligro de que viene que viene Trump, perdón, hablo de los demócratas, y recordemos que Trump es un presidente que ha sido el primer expresidente declarado culpable de un juicio, tiene más abiertos, que no reconoció el resultado electoral de 2020, que incitó a sus seguidores a ir a marchar al Capitolio y pasó lo que pasó, y que luego habrá tenido sus luces y sus sombras dentro de su gobierno. Pero desde el prisma demócrata, que no de Héctor Chamizo, sino demócrata, es cuidado que viene este tío que está loco. Y luego está de la parte republicana que dice, cuidado que este tío es un senil y no puede ni mantenerse en pie para gobernar, ni se acuerda de su familia, cuando le preguntan muchas veces. Y tenemos dos gobernantes pululando que no se sabe cómo va a acabar la historia. Pero desde las élites demócratas pues dicen, es que antes mejor esto que no lo otro, y para eso vamos a hacer lo posible para que no haya contracción de la economía. Y eso tiene sus consecuencias a futuro. Y es lo que parece que vamos encaminados a. Y que yo, desde aquí, simplemente informo, analizo y, por supuesto, ya como ciudadano, opinión, que mi opinión es lo de menos, critico también. Porque no se piensa en el ciudadano, se piensa en el asiento. Se piensa en el asiento. Y pensar en el asiento para mí es lo peor que se puede hacer. Porque es tener poco sentido de Estado. Y cada vez estamos viendo a los gobiernos en política económica con menos sentido de Estado. Me vas a decir, Héctor, no te metas en política. No, me meto en política económica, que es lo que abarca lo que yo ocupo. Y la política económica influye. Y dentro de la política económica se está teniendo una política de Estado lamentable, deplorable, denunciable. Y tenemos ejemplos de los dos polos, del polo socialdemócrata, del polo más conservador o liberal, me da igual. Me da igual. Estamos en un mundo multipolar, cada vez más bipolarizado, y ese es un problema. Y ese es un problema importante el que estamos teniendo. Pero bueno, hasta aquí, por eso yo digo que intento trasladaros la verdad con todos los datos, me podré equivocar en algunos matices, en algunas cuestiones, pero vosotros ahí tenéis los datos, los gráficos que os he mostrado y tomáis vosotros vuestras propias decisiones. Lo que sí que os digo es que, precisamente, ante una espiral de que no se sabe qué van a hacer los bancos centrales, lo que tenemos que hacer como inversores, ahorradores, es mover nuestro dinero. Siempre os lo digo. Y siempre os comento que yo, una de las plataformas que utilizo para invertir a largo plazo y que me genera mucha confianza es Trade Republic, que por cierto va a remunerar ya al 3,75% anualizado el dinero que no invirtamos hasta 50.000 euros. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés 25 puntos básicos. Por eso os decía, el momento para remunerar los ahorros no es mañana, es ayer. Es ayer. Y estamos perdiendo tiempo. Ahora que nos van a remunerar el 3,75% porque los tipos han bajado, es vuestro momento. Es vuestro momento. Descargaos la plataforma, mirad cómo funciona, observad las inversiones que podéis hacer, como he hecho yo en MSCI de China, en plata, en bonos a largo plazo, que esta es la que va peor, ya os lo dije que no tenía mucha confianza, en MSCI World, haciendo mis aportaciones periódicas para mi futura hija, que ya sabemos el sexo, voy a tener una hija, entre octubre y noviembre estamos muy, muy contentos Chris y yo, y estoy haciendo esas aportaciones periódicas pensando en su futuro, en el MSCI World. Pero lo que os quiero decir es que si estructuráis un buen plan financiero y vais haciendo aportaciones periódicas, vais metiendo dinero en neobancos, como es el caso de Trade Republic, que está regulado por BaFin alemana y por el Banco Central Europeo, licencia bancaria, pues merece la pena. 3,75 lo que no inviertes. Vas haciendo aportaciones periódicas, te permite hacer planes de ahorro para tus futuros hijos, pues merece muchísimo la pena. Muchísimo la pena. Yo, mi futura niña, que, joder, además hemos ido a una eco y estoy, por eso decía que estaba tan contento, ¿no? Pero hemos ido a una eco y estoy la mar de feliz, pues ya estoy diciendo, mira qué bien, que si hacemos una buena educación financiera, una buena planificación, pues esto va a ir generando rendimientos interesantes, ¿no?
además de estas posiciones, cada uno haga lo que quiera, pues yo creo que merece la pena que os descarguéis la plataforma, que hagáis vuestras aportaciones, que lo miréis. Tenéis el link, os lo pasa Chris por el chat, y también lo tenéis en el comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo. Lo tenéis ahí abajo, pincháis y os lo descargáis. Esto ya sabéis que lo hago como meramente un mensaje educativo, divulgativo para todos vosotros, porque a mí me parece interesante. No es ninguna recomendación de inversión, sino es lo que yo hago propiamente con mi dinero. Hoy que he grabado precisamente un podcast, que lo veréis pronto, que he estado de invitado, decía esto, digo, yo me asocio con marcas en las que me siento alineado éticamente y filosóficamente, y que creo que tienen un buen producto. Y para mí, Trade Republic lo tiene. Y por eso hablo. Y hay otras plataformas de las que hablo que también lo tienen. Y se puede diversificar entre todas ellas. Pero una de ellas, y para hacer todo esto que os he dicho, Trade Republic. Yo creo que merece la pena echarle un ojo, que es lo que os digo. Y vamos a la segunda clave, que además va muy relacionado con esto que decía de la primera parte, ¿no? Del tema de la cruda realidad y esto último de movilizar el dinero a través de este tipo de plataformas. José AG, que dices además que estás contento, dices por el chat, y me estáis dando la enhorabuena por la niña que está en camino. Muchísimas gracias. La verdad, estoy muy contento y emocionado, la verdad, las dos cosas. En fin, segunda parte, inflación. Dato clave esta semana de inflación. ¿Y qué se puede esperar del dato de inflación de este próximo miércoles, que es cuando se va a publicar el dato de inflación, el mismo día de la reunión de la Reserva Federal, que eso va a ser la tercera clave? Ojo, es que esta semana vienen curvitas, ¿eh? Esta semana vienen curvitas. ¿Qué podemos esperar del dato de inflación y por qué tenemos que tener mucha atención con lo que vaya a salir? Ya os dije en el anterior programa que los próximos 2 meses, y antes de que la Fed de Cleveland lo reflejara en sus modelos, era lógico ver una inflación en descenso, una inflación mensual en descenso, por diferentes fuerzas que iban a restar al conjunto de la inflación general mensual. Vale, ¿qué espera la Fed de Cleveland, que es el modelo que tenemos que seguir para mirar el dato de inflación? Espera para el dato que se va a publicar esta semana un 0,08% mensual y 0,3% subyacente. El PCE ya lo miraremos más adelante porque esta semana se publica el CPI. Y esto llevaría a la tasa general al 3,36, que sería 3,4 por el redondeo, y el 3,55 subyacente. ¿Qué es lo lógico ver? ¿Qué dato deberíamos ver? Yo creo que en el mensual vamos a ver, incluso puede haber una sorpresa de que salga a 0, ¿eh? En el mensual. Pero no sería de extrañar ver un 0,09. Entonces esto va a ser entre el 0% y 0,10. Máximas probabilidades, 0% y 0,10. ¿Qué ocurre? Si es un 0,03 o 0,04, lo que vamos a tener es un redondeo al 3,3% general. Algo que, os digo, no es nada descartable. No es absolutamente nada descartable. Con un 3,3% en mensual, en este caso, la bolsa se dispara. Con un 3,3% mensual, de la mano de los últimos datos de empleo que supuestamente la Fed mira, aunque mirará los ingresos por hora, va a justificarse, o creo que puede justificarse, aunque aquí tengamos un 3,5 o 3,6, pero la Fed va a decir, con estos mimbres, que es lo que tiene máximas probabilidades, aunque no se puede descartar un 0,10 mensual, y entonces estamos en términos generales en casi un 3,4 o 3,5 sería ya si nos vamos a 0,2, cosa que no se espera. Pero 3,4 con una inflación del 0, por ejemplo, o del 0,10, que marca la desinflación, la Fed es probable que con estos datos tenga un mensaje de seguimos buen camino en la desinflación, tenemos la tasa terminal en unos niveles suficientemente restrictivos y quizá podamos abrir la puerta a descensos. Es decir,
que si salen estos datos de inflación, el primer recorte de tipos de interés, y quizá el único, ya veremos, ahora el mercado descuenta 2, pueda ser en septiembre. Con esos datos. Hablo de lo que piensa la Fed, no lo que pienso yo. Hablo de lo que puede pensar la Fed. En septiembre puede haber bajada de tipos de interés y quizá la única con estos datos. Y además sería justificable por el tema de vienen las elecciones, etcétera. Y quizás sea septiembre y wait and see. Lo que ha hecho el Banco Central Europeo. Lo que pasa es que es posible que se salten la reunión de junio, que la tenemos este próximo miércoles, especial informativo aquí en mi canal de Twitch, en directo. Estaremos por aquí. Antes además tenemos una charla con los locos de Wall Street, antes del especial. Va a ser una previa también fantástica con los locos de Wall Street. Luego ya, especial informativo del Banco Central, de la Reserva Federal, que vais a ver por aquí. A partir de las 7 de la tarde estaremos y luego viene el especial informativo. Así que no os lo podéis perder. Es una fecha a señalar en rojo en el calendario. Y bien, esto lo digo porque en junio es posible que se salten la bajada de 25, la bajada de 25 puntos básicos, y que en julio también se salten la bajada de 25. Y sería ya en septiembre cuando se produciría esa bajada. Ahora mismo, ¿qué es lo que dicen los futuros sobre fondos federales? Luego lo vamos a ver porque esto va muy acorde con la tercera clave, que es la Fed. Pero lo estamos coaligando. Dicen que 99,4% para esta reunión. Luego lo vamos a ver con la... Es que va una de la mano de la otra, pero quiero terminar con el tema del dato de inflación. Quiero terminar con el tema del dato de inflación. Por tanto, si me tengo que mojar, yo... Hablando con diferentes expertos en Wall Street, las fuentes que consulto habitualmente, lo que me dicen y lo que me llevan diciendo es mes de mayo, buen dato de inflación, mes de junio, también probabilidades de buen dato de inflación. Julio es una incógnita. Con este contexto de 2 meses consecutivos de inflación restando, aliviaría a muchos miembros del FOMC que son neutrales halcones, y que se volverían más neutrales y quizá abrirían la puerta a que en septiembre se bajaran los tipos de interés. Eso con un dato de inflación que vaya en esta línea. Ahora bien, a partir de julio, agosto, septiembre, ahí la inflación sí que puede calentarse un poco más. Y puede calentarse que si tenemos un 0,2 o 0,3 mensual, puede que tengamos una inflación en noviembre, septiembre-noviembre, de en torno al 3,2 al 3,5. Y esto tampoco es mucha tranquilidad para la Reserva Federal, sobre todo en un contexto en el que los salarios por hora se han incrementado al 4,1% desde el 3,9% anterior, que es lo que hemos visto antes. De tal forma que no solo van a ser los precios. Y tenemos un mercado laboral que ¿qué va a atender Powell? ¿Al dato oficial? ¿O a los otros datos que hemos comentado antes? A los datos de Jolts, etcétera. ¿En qué nos vamos a centrar? Porque la Reserva Federal también mira el mercado laboral. Entonces ahí está la verdadera cuestión y el quid del asunto. ¿Va a mirar exclusivamente la inflación con los datos de empleo? Porque si mira esto, esta reunión se la salta, la que viene también, y en septiembre veremos. Luego vamos a verlo, que es lo que dice la Fed, que es la tercera clave. Luego lo vemos. Pero ojo al tema, ¿no? Ojo al dato de lo que va a hacer la Fed. Pero, ya os digo, si me tengo que mojar, vamos a tener 2 meses buenos. Es que esto no es que lo diga ahora. 2 meses, ok, de inflación y duda a partir de julio. Julio es igual a duda. ¿De acuerdo? Y esto ya lo llevo diciendo desde abril, ¿eh? Lo llevamos comentando por aquí desde abril. De que los datos de junio, los datos correspondientes a mayo y junio, lo lógico era ver esta dinámica y que a partir de julio hay dudas. Dudas no quiere decir que va a haber un 0,3, que hay más probabilidades. Es decir, si en julio vemos un 0,1, por ejemplo, la Fed tiene mucho ganado. Pero si en julio vemos un 0,1 y vemos deterioro del mercado laboral, quizá es que la desaceleración de la economía ya esté en proceso. Ahí está la clave. Es que una cosa no se entiende sin la otra. Una cosa no se entiende sin la otra, dentro del análisis. Ahora bien, tercera clave, que va ligado con esta parte, y tiene que ver con la reunión de la Reserva Federal, efectivamente, de este miércoles. ¿La Fed va a ser neutral? ¿Cómo va a actuar la Reserva Federal con respecto a los datos?
Esta reunión es muy importante porque además se publican los famosos puntitos, que no hay que hacerles demasiado caso, pero sí que se retratan todos los miembros con derecho a voto de la Fed sobre cuáles son sus perspectivas en la política monetaria. Y los que han votado bajadas de tipos, subidas de tipos, mantener los tipos, etcétera, ¿no? Entonces, esta reunión es muy importante en esos términos. Es la de mitad de año y la que dibuja un poco lo que podría esperarse. Puede haber revisión al alza de la inflación. Yo me juego el cuello a que seguramente revisen al alza las perspectivas de inflación un poquito, con lo cual ahí vamos a ver cómo reacciona el mercado también. Y luego que va a destripar esto, ¿no? Cómo van a votar todos los miembros del FOMC, que si mantienen lo que han comentado en reuniones anteriores, cabría esperar que muchos van a decir que no bajan tipos este año. Y que habrá algunos que digan, sí, una bajadita, dos, tal. Entonces, el diagrama seguramente muestre entre una y dos bajadas de puntos. El diagrama de puntos, valga la redundancia, seguramente muestre entre una y dos bajadas de tipos. Ahora bien, vamos a ver cuántos votan ninguna. Eso me parece interesante. Por eso esta reunión de la Fed yo creo que puede interesar. Aquí es lo que vimos de las últimas perspectivas de los diagramas de puntos para este año. Y lo que observábamos es que la mayoría, lo tenemos aquí, apuesta entre 1 y 2. Ojo, porque de cara al 2025 hay un tío aquí que dice que ninguna bajada, ¿eh? Que ninguna bajada, ni en 2024 ni en 2025. Y que en 2026, una bajada. No, esperaos, ¿eh? Es que dice aquí... Sí, sería una bajada o bueno, sí, esto sería mantenerlos como están, los tipos de interés en 2025 entero, el año 2025. Claro, muy llamativo, ¿no? Por eso hay que estar muy alertas a los puntitos, que para quien no lo entienda lo vuelvo a repetir, el diagrama de puntos lo que evidencia es lo que vota cada miembro de la Fed con derecho a voto sobre las perspectivas de los tipos de interés. Cada puntito es un miembro de la Fed con derecho a voto. Pues imaginaos, Powell, Williams, Logan, Daly, etcétera, etcétera, ¿no? Todos representados por puntitos. Y imaginaos que dice Powell, pues yo creo que los tipos van a estar en 2024 en el 4,5. Pues le ponen aquí. Este es Powell, por ejemplo. Vamos a imaginar que ese es Powell. Y eso es el diagrama de puntos. Eso es lo que refleja. Para los que no lo entendáis, pues así lo hago más didáctico. Y bueno, la mayoría lo entendéis, ¿no? Pero sobre todo me dirijo también a esa parte de la audiencia que quizá no sabe, ve esto y le suena chino absolutamente y dice, joder, Héctor, estaría bien que lo explicaras, ¿no? Pues ahí está el tema. Y este encuentro de los miembros del FOMC es relevante porque se actualiza este gráfico. Y creo que es bastante interesante. Jorbe, muchas gracias por pasarte y saludar. Querido amigo, 1000 millones de gracias por ese saludo. Vale, y esta reunión, además del tema de los diagramas de puntos, ¿por qué es importante? Pues precisamente por eso, por las intenciones de la Fed. Ahora mismo, si nos fijamos en política monetaria, en este informe que publicaba en su página web Real Economy, que os recomiendo que miréis, observad cómo en 2021 y 2022... teníamos una política monetaria que parecía insuficientemente restrictiva. Y ahora es cuando empieza a ser restrictiva, a partir de este punto. ¿Por qué? Por la regla de Taylor y por la regla de Taylor modificada y ajustada. ¿Vale? Según esas dos medidas, esos dos indicadores, nos hemos tirado, que por esto también se ha demorado la recesión económica según este análisis que me parece súper interesante y que ha salido ya a la luz. Entonces, según este dato, fue a partir del 2023 cuando se hizo este cruce y que será a partir del finales, otoño, principios del 2025 cuando ya la política restrictiva se traslade en la economía real. Observad cómo, por ejemplo, en el ciclo del 2020 teníamos una regla de Taylor completamente expansiva y fue restrictiva en lo peor de la pandemia. En 2014-2015
tuvimos ahí un pequeño desajuste, ¿no? Esto es una pena que no vayamos atrás en 2008, pero para que veáis el conjunto de restrictivo y cómo afecta en recesiones económicas, es 2020 el ejemplo. Y ahora estamos por debajo, pero falta un poco de tiempo para que esto ajuste y haga pum, y bajada de tipos de interés, que es lo que suele pasar. Entonces, ¿qué va a hacer la Fed viendo este contexto? Probablemente va a mantener un par de reuniones más. ¿Y qué va a hacer la regla de Taylor y la regla de Taylor modificada? Pues posiblemente veamos más caídas, ¿no?, de los dos parámetros. Algo que, pues obviamente, se tiene que vigilar desde el punto de vista de la economía y de los mercados. Pero esto como tercera clave de ahora mismo tenemos política monetaria un poquito restrictiva, no tan neutral restrictiva, y con esto, pues los miembros de la Fed van a decir, bueno, vamos a esperar un poquito más. Y el esperar y en la espera es donde está el problema, generalmente. Vamos a ver en esta ocasión. Pero este gráfico me parece, y este estudio me parece muy relevante sobre el contexto actual y marca bastante el camino que podemos tener de cara a los próximos años, incluso os diría. Vale, vamos a las expectativas de los tipos de interés, que es lo que estábamos viendo antes y que hemos dicho. Vamos a dejarlo para cuando comentemos la reunión de la Fed, que es este miércoles, insisto, y especial informativo aquí en mi canal que no os podéis perder. Para la próxima reunión se descartan bajadas de tipos de interés. 99,4% del mercado ahora mismo dice que no va a haber recortes de tipos, se descuenta que no va a haber ningún tipo de bajada. Para la reunión de julio, 91,1%, justo lo que os estaba diciendo. Se respalda el argumento que he utilizado anteriormente con los retrocesos de los tipos de interés y los recortes, y no va a haber recortes de tipos, la verdad. Así que ahí estamos con julio, y nos tenemos que ir a septiembre, donde ahí empieza las máximas probabilidades, con muchas dudas. ¿Por qué? Porque por el dato del mercado laboral. Vamos a ver qué dice Powell, pero el dato del mercado laboral por eso está más equilibrado. Hay un 46,7% de posibilidades de no bajar los tipos y un 49,2%. 46,7% de posibilidades de bajar los tipos de interés 25 puntos básicos y 49,2% de posibilidades de no bajar los tipos de interés. Está ahora mismo ahí. Ya os digo que, según el papel actual, si la inflación sigue el recorrido que está marcando el consenso, que puede desajustarse, si mayo y junio sigue la desinflación, estas posibilidades de recortar tipos de interés van a aumentar. Pero, claro, la reunión es en septiembre, donde se está descontando el primer recorte de tipos de interés. Y en septiembre vamos a tener los datos de agosto. Y ahí es donde puede haber, pues, algún sustito, en los datos de julio y de agosto. Entonces, por eso, esto está muy empatado. Y por eso, a mí no me extrañaría bajada de tipos en septiembre, teniendo cierto error de política monetaria, al confiarse durante 2 meses seguidos, y si hay un pequeño repunte que digan, bueno, pero la dinámica no es mala. Y puede ser en septiembre, viendo ese contexto. Y quizá la última, ya os digo, quizá una bajada y la última. Ahora mismo está esto 50-50 casi. Pero, de hecho, no es que esté 50-50. Es que si sumamos 46,7 de un recorte de tipos de interés y 4,1 de recorte de 50 puntos básicos, en realidad hay más probabilidades de que en septiembre bajen los tipos de interés en este momento actual. Si sumamos 50 puntos básicos de recorte o 25. Si sumamos estas dos probabilidades, nos da más posibilidades que no recortar los tipos. Por poco, está muy equilibrado. Y va a seguir así, pero con el dato del miércoles, si es en línea con lo esperado o un poquito mejor, que parece hacia donde está caminando el mercado, pues ahí tenemos el asunto. Ahora bien, como salga un dato de inflación del 0,2% mensual, la Fed ahí, Powell se lleva corbata, se la desabrocha y dice, por favor, dejadme tranquilo, dejadme solo, quiero reflexionar sobre mi vida, ¿no? Quiero hacer una reflexión lógica de lo que podemos tener a partir de ahora. Sería un aprieto muy importante. Pero yo creo que ahora toca un poquito de desahogo, viendo el contexto. Me puedo equivocar y ojalá no me equivoque, ¿no? Porque
sería buena señal para la economía. Pero me puedo equivocar. Y por eso abro esa posibilidad a, ojo, si sale una inflación mensual del 0,2. Porque ahí no sé qué puede pasar en la reunión de la Fed y no sé qué puede pasar con los diagramas de puntos. Puede haber sustos. Puede haber sustos en un contexto tal, ¿no? En fin. Esto es la tercera clave. La cuarta, entre tanto y tanto la cuarta. Y entre tanto y tanto antes de la cuarta, quería enseñaros esto, que además hubo mucha gente que lo estuvo observando. Y es que, ¿quiénes están aumentando su patrimonio en Estados Unidos con el tema de la inflación? Pues las clases medias altas y las clases altas. Las capas más bajas tienen un estancamiento total al no tener activos financieros. Esto lo que muestra es quiénes tienen activos financieros. Esto muestra quiénes tienen activos financieros. Las clases más bajas están en una trampa de la pobreza, como dijo Juan Ramón Rayo en mi último programa por aquí. Y por eso, lo que os he dicho antes de, oye, hay que movilizar el dinero en activos que te permitan, o en planes de ahorro, que te permitan ir haciendo crecer tu dinero. Oye, te están dando un 3,75 anualizado ahora mismo en Trade Republic porque han bajado los tipos de interés. El momento de invertir no es mañana, es ayer. Así que corre en ese sentido. En mi opinión personal, no es una recomendación de inversión, es lo que yo creo en mi opinión y lo que yo me aplico a mí mismo, ¿vale? Y lo digo simplemente desde un punto de vista educativo. Así que tenéis el enlace que os lo ha dejado Chris por ahí y también en la descripción del vídeo de YouTube y en el comentario fijado, para que os podáis descargar la plataforma, que es que ya os digo, el momento es ayer, no es mañana, es ayer. Ayer lo descargáis, lo miráis, oye, merece la pena, tal. Yo creo que, insisto, merece mucho la pena en ese sentido. Y es que esto lo evidencia con el tema hablando de Powell y toda la situación, ¿no? Pero la cuarta es la bolsa. La bolsa en la que yo estoy a los lomos ahí, pum, 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 cabalgando. ¿Por qué? Pues porque es blanco y en botella la tendencia estructural alcista que hay, en la que yo confío plenamente viendo el contexto de mercado que tenemos. Es más, os dije en su momento, en mi opinión personal, y aquí se me tiene que hacer el caso justito, porque yo tengo mi opinión como vosotros tenéis la vuestra. Entonces, por eso, caso justito. Yo digo, aquí el apoyo claro es ahora mismo la línea de tendencia, que el apoyo claro de la línea de tendencia coincide con esta vela de aquí verde, que vemos por aquí del pasado 31 de mayo, que son los 5.200 puntos aproximadamente. Los 5.200 puntos ahora mismo es una referencia muy clara en el SP500, pero esto es tendencia alcista muy clara y muy notoria. Y cualquier corrección en este contexto de mercado, cualquier corrección, se pueden ampliar posiciones tácticas. En mi humilde opinión. Yo lo hice en esta corrección, ya lo sabéis, me salí cuando alcanzamos niveles cotas altas, reentré aquí y ahora estoy dentro con toda la posición táctica que tenía antes. Está saliendo bien esta jugada, igual que la de renta fija está como el orto, perdonadme la expresión, pero en renta variable parece que estamos yendo finos. Desde mi punto de vista de inversor retail que soy, que no soy más que un inversor retail y por eso mis opiniones son opiniones. Y ya está, ¿no? Pero esto es el tema de la bolsa. Me está preguntando Wet por el oro. Luego, si queréis, hago un inciso último con el oro. De todas maneras, lo comentaremos en futuros programas, seguro. Además, esta semana, mañana viene Gustavo Martínez y José Ruiz de Alda y hablaremos de oro fijo. Así que el programa de mañana te lo ves, porque en directo vamos a hablar del oro fijo, porque los dos somos defensores de oro. Yo creo que José también le gusta y yo creo que los tres tenemos mucho que aportar en el tema del oro. Así que ya incluso, ya no te digo a final de vídeo, sino que te paso a mañana. Mañana hablamos del oro 100%. 100%. Y me preguntas, José, que si fui a por la renta fija a largo. Fui como posición táctica en renta fija a largo plazo, duraciones largas, pero muy táctica. Y ha salido de momento mal la jugada. Como está teniendo un -2, menos 0,5, menos 0,05, menos 1, más 0,08, mientras se mantenga en esos niveles yo mantengo la posición. Ahora bien, si se me va a -5 o algo así, lo cierro. Y me equivocaré, pero lo cierro. Básicamente, ¿no? En fin, ya veremos. De momento la tengo abierta, ya lo habéis visto antes cuando he compartido la plataforma. Sigo abierta con esa estrategia. Pero a lo que voy del tema de la bolsa es que esto sigue apoyándose y seguramente hasta el verano o antes de las vacaciones de verano puede haber conquistas hacia los 5.400, 5.500 puntos o 5.600 incluso, porque hay mucha fortaleza en el movimiento.
y por otro factor fundamental, que os lo dije en otro de los últimos programas, y es este. Y os lo comentaba en mis redes sociales. Por cierto, os invito a que os unáis a mi comunidad de Discord, que comparto datos como estos, estamos en contacto y tenéis la información en tiempo real y es gratuita. Y lo tenéis también en el comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo, y también os lo pasa Chris por el chat. O el Nightbot, que está ahí pasando enlaces y tal, ¿no? Y cual. Pero uno de los factores alcistas es este, y es que la liquidez de los hogares sigue en niveles altísimos en Estados Unidos. Esto es la liquidez de los hogares, sobre todo de las rentas altas. Pero da igual, son minoristas. Y si las rentas altas están sabiendo mover su dinero y todavía la liquidez de los hogares está en niveles súper elevados, esto es alcista para la bolsa. Esto es alcista para la bolsa. Además, cada vez más hay una filosofía de indexarse. E indexarse es favorecedor para los índices de referencia, como el SP500 y el Nasdaq. Así que yo creo que es interesante esto. Yo creo que es interesante. Además, estacionalmente, hasta mediados de julio, o desde mediados de julio hasta la segunda quincena, la bolsa es muy fuerte en esa fase estacional. Es decir, que los 5,5K del SP500 me parecerían muy plausibles en un contexto como el actual, de aquí a los próximos meses. Si nada cambia y no hay sustos que todos conocemos y que hemos avisado en este canal en múltiples ocasiones. Pero ahí estamos. Ahí estamos. Ahora bien, observad también la duración media de los mercados alcistas en términos históricos, porque todo tiene un origen y un final. Y esto que publicaba Jurrien Timmer, que es el analista jefe de Fidelity, de mercados financieros, es que el promedio está aquí. El promedio de duración de los mercados alcistas. Luego hay algunos que duran, ya ni os cuento, ¿no? Por ejemplo, de septiembre del 2002 al 2007. La duración del mercado alcista fue tremenda. Pero el promedio es este, de los mercados alcistas. ¿Y cuánto faltaría de mercado alcista según los promedios históricos? Y según este análisis de Fidelity, 5 meses. ¿En qué mes estamos en 5 meses? Junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Curioso que hasta antes de las elecciones, si llegamos al promedio. Curioso que incluso, siguiendo los promedios, oye, que no sería de extrañar que nos pasáramos algunos meses más. Y que nos pasáramos a noviembre y que si lo alargamos hasta rally de final de año. Pero, en promedios históricos, al mercado alcista, según estadística, que hay otros factores miles, pero según la estadística, los mercados alcistas de media duran 31 meses. Y para llegar a 31 meses nos faltan 5 meses desde que empezó el mercado alcista actual. Así que yo creo que es muy interesante ver todo esto en perspectiva y ver cómo a la bolsa le puede quedar cierto impulso si la liquidez sigue imperando, si no hay sustos en el camino o eventos crediticios o cisnes negros. Y sí, pues el factor electoral y el factor liquidez, el factor flujos de fondos y rotaciones a sectores van en tema o en tónica positiva, ¿no? Entonces, con ese conjunto de factores, hay que pensar que la bolsa, ok, que lo que hemos dicho el dato de empleo es una cosa y lo que es otra es que el ciclo le queda. Yo creo que se entiende, ¿no? Y creo que para ponerlo en perspectiva es interesante para todos vosotros, ¿no? Pero yo creo que se entiende a las mil maravillas en este sentido, ¿no? Yo creo que sí. Claro, el contexto de la bolsa y el contexto de las alzas de la bolsa hay que medirlo también en el contexto de locura total de los fondos del mercado monetario. Esto es una barbaridad auténtica. Esto es una barbaridad auténtica. Y por eso aquí empezamos la quinta clave, que es los últimos flujos que se están produciendo en los fondos de inversión y en otros activos. Por cierto, toca hablar de oro también, que me acabo de acordar. Hay un punto que también hay que hablar de oro. Fondos del mercado monetario. Aquí ha entrado tal pasta que claro, que la mayoría de los fondos, muchos de los institucionales dicen, yo me meto en fondos monetarios, me protejo de la inflación y ya veremos.
Y este dineral que hay aquí metido solo se va a meter si ve a la bolsa caer entre un 20 y un 30%. Ese dinero está ahí a la espera de un ciclo realmente expansivo en la economía, de reinicio de ciclo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si en algún momento llega una caída de los fondos del mercado no monetario, será porque hemos visto una caída en los mercados de renta variable. Y si vemos una caída en los mercados de renta variable, es porque ha venido una contracción de la economía. Y si viene esa contracción de la economía y vemos la caída de la renta variable, pensad en este gráfico, acordaos de este gráfico y decid, ojo, porque si se produce ese descalabro del mercado, lo que se va a producir a posteriori, viendo la liquidez masiva que hay en los fondos del mercado monetario, es que se produzca cierta rotación y se apueste por la recuperación de la renta variable y se lleguen a unos niveles máximos que no nos podemos ni imaginar. Por eso cuando dicen, recesión, madre mía, qué horror, buscas el horror. No. Yo lo que busco es que se contraigan los fondos del mercado monetario para ir a renta variable, que la renta variable sea un cohete auténtico. Eso es lo que yo quiero. Y meterme estructuralmente en SP500 o en MSCI World de una forma estructural y sin aportaciones periódicas ni nada. Market timing, ¡pum! Ahí, todo. Sin diversificación ni nada, todo ahí. Como el dinero de aquí rote a renta variable, es que no te digo el atracón que se sube. Claro, imaginaos estamos teorizando, ¿vale? Simplemente estamos teorizando y no me tengáis en cuenta porque las teorías son teorías, sin más. Pero imaginaos que esto sube a máximos históricos, ¿no? Llegamos a los... Imaginaos que llegamos... Vamos a hacerlo con el pincel este mejor. Nos vamos por aquí y llegamos a los 5.700, 5.800, yo qué sé. Pongamos. Vemos recesión a lo largo de 2025 y nos vamos a esta referencia, por ejemplo, a los 4.000 y pico. Ya bajar más de aquí sería un auténtico despropósito, ¿no? Porque cada vez, como veis aquí, los ciclos y las caídas son cada vez con referencias más elevadas, ¿no? Entonces, pongamos esa hipótesis. Y aquí, más o menos tal, da algún latigazo más a la baja, y aquí entran fondos, hay rotación de los monetarios a bolsa. Claro, y dices, si hay rotación de los monetarios a bolsa en los 4.000 y pico puntos, ahí sí que vemos la recuperación masiva, aunque puede tardar tiempo en lateral, ¿eh? Ojo, puede tirarse un tiempo en lateral y luego ¡pum! Son hipótesis. Lo que quiero deciros es que si veo rotación de monetarios, yo voy a entrar como un loco, ¿eh? Como con el cuchillo entre los dientes. Y eso es lo que yo haré. Y oye, pues cada uno... tú puedes estar en tu casa pensando, pues yo no lo voy a hacer, pues estupendo, me parecerá fantástico y me parecerá una muy buena estrategia. ¿Te da resultados? ¿Te da dinero? ¿Capeas el temporal? Fantástico. Fantástico. Es como ahora la gente que dice, yo estoy súper reestructural en SP500. Fantástico. Me parece ideal. Me parece ideal. Si aquí la clave es que cada uno saque su propio dinero, ¿no? Y rentabilice los ahorros. Pero ya está, sin más. No tiene más que esto. Pero mirar los flujos de dinero, los últimos flujos, es fundamental para mí, para trazar estrategias. Y los monetarios es una señal clara, en mi opinión. En mi opinión. Ahora bien, claro, ¿dónde está habiendo flujos de dineros? ¿Por qué el oro actúa como actúa? Pues blanco y en botella. Recordad que el Banco Central de China llevaba comprando oro de manera importante en los últimos meses. Ahí lo veis. Cómo ha ido incrementando sus reservas de oro. Las líneas, las barritas estas moradas, son las reservas de oro del Banco Popular de China. ¿Qué hemos visto en mayo? La primera vez en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. La primera vez en 19 meses que no aumenta sus reservas de oro. Es decir, que no ha comprado oro físico para tenerlo en reservas. Llevaba 19 meses aumentando sus reservas de oro. Y en mayo se ha visto la primera vez en los que dicen, no compramos más oro. Claro, esto se refleja en precio. Ha habido otros bancos centrales que han comprado menos oro porque ya han aumentado sus reservas de manera descomunal. Y
las compras de reservas no duran para siempre. Uno de los impulsos favorables al oro ha sido la compra de reservas por parte de los bancos centrales. Si ahora uno de los principales compradores, que es el Banco Popular de China, dice, me voy a tomar un descanso, el oro se va a tomar un descanso. ¿Esto quiere decir que no sea favorable el oro? No, porque la tesis de inversión de oro no se fundamenta principalmente en lo que hacen los grandes bancos centrales. Esto es un añadido más, que lo hemos comentado muchas veces. Es un factor, sin más, no es lo diferencial. Lo diferencial es el sistema monetario, 1, y 2, los tipos de intereses reales. Y los tipos de intereses reales ahora mismo son positivos. Pero cuando empiecen las bajadas de tipos de interés y cuando venga una recesión de la economía, volveremos a tipos de intereses reales en positivo. Y esto será favorecedor al oro. No se sube de manera interminable y el oro hemos visto una verticalidad importante que nos ha llevado a $2.400 la onza, ¿vale? Y $2.400 la onza, lo lógico era que bajara a 2,3 y quién sabe si a 2,2 para estabilizarse. O a 2, me da igual. 2 es un apoyo muy importante. ¿Qué es lo que he hecho yo? Yo tenía más de un 30% de mi cartera en oro, ETF respaldado por oro físico. Ahora mismo he ido podando muy poquito para reducir riesgo, capear riesgo, y ahora mismo tengo un 27% de mi cartera en oro físico. He reducido un 3% del oro cuando lo hemos visto superar los 2,4, ¿no? En esos niveles más de máximos que hemos tenido. Y he reducido un poquito por reducir riesgo, no porque no crea en el oro, porque el oro sigue siendo la principal posición de mi cartera y ya estoy tomando beneficios. Y voy a seguir tomando beneficios de poquito en poquito para quedarme primero con un 20 y después con un 15, a medida que el rally siga apoyando. Y esa es mi tesis del oro. Ya que me decíais del oro, mañana lo vamos a hablar con Gustavo Martínez y con José, ¿no? Pero esa es mi tesis del oro, de que siga siendo principal posición de la cartera, pero que vaya a menos. Vaya a menos. Ya hablaré dónde reconfiguraré esa posición, que ahora mismo está yendo a liquidez y a cuentas remuneradas. O sea, lo que estoy vendiendo de oro, poco a poco lo voy metiendo en remuneración en cuenta, para decidir luego qué hacer a posteriori, que ya tengo cositas detectadas y que si os parece os hago un programa otro día de esas cositas que tenemos detectadas, ¿no? Pero, claro, os decía que esta quinta clave era de los últimos flujos, porque me parece muy importante dónde está yendo el dinero. Primero, en Europa, según los últimos datos de EPFR, hemos visto una salida masiva de dinero de Europa, de flujos. Con lo cual esto también hay que tenerlo en cuenta. En Europa, según los datos de EPFR, insisto, se muestra en el último año, desde el 31 de mayo del 2023 a el 29 hasta el 31 de mayo del 2024, que sería este punto de aquí, una salida importante de fondos de renta variable de Europa. O sea, que no está apeteciendo mucho Europa para los que invierten en fondos de inversión. Otro dato que me parece relevante, que hemos conocido también estas semanas, esto que es de EPFR y que publicaba también Citi en su último informe. Y luego, esto que me parece muy llamativo y que hay que seguir de cerca, que de momento no apunta a nada, pero que, echarle un ojo. ¿Por qué? Porque se ha producido la mayor entrada en utilities desde noviembre del 2022 en los mercados. Como digo, todavía es pronto para pensar si hay rotación a activos defensivos, porque se piensa que vamos a un contexto de desaceleración, pero a vigilar los flujos de renta variable hacia utilities. Que utilities son compañías públicas, y las compañías públicas siempre, primero, dan dividendos importantes, y dos, son defensivas ante contextos de mercado en los que suele haber más caídas. ¿Y qué se ha visto ahora? Pues, perdonad, pues esta entrada importante, semanal, que es la mayor desde aquí. ¿Dónde se ha visto también muchas entradas importantes de este tamaño? 2020 con la pandemia, y más atrás, pues hay que irse en el tiempo. Pues aquí en 2019, tal, bueno. Posicionamientos de defensivos. Oye, ya hemos captado mucho en tecnológicas, vamos a ver cuánto dura la fiesta, pero hay muchos gestores de fondos que dicen, oye, yo utilities. En fin, hay que verlo esto con perspectiva, ¿eh? No hay que volverse loco, pero es interesante y como quinta clave me parece relevante e interesante comentarlo.
Bueno, queridos amigos, hasta aquí estas claves de la semana. Espero que os haya gustado, que si habéis visto esto desde mi canal de YouTube, que dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal si no lo conocíais, si os ha gustado el análisis. Y por supuesto que dejéis vuestro comentario. Oye, Héctor, me ha gustado el análisis, me gustaría que en el oro profundizaras más, como he hecho otras veces. Que comentes o analices alguna materia prima o alguna acción, lo que sea. Me lo comentáis por ahí por los comentarios de YouTube, que estaré encantado. Y por aquí por el chat, si os ha gustado, pues suscribíos también aquí, que yo estaré súper encantado, como siempre. Muchísimas gracias a todos. Os mando un abrazo, dame un segundo que os despido ahora como os merecéis en privado, pero para los que veáis esto en diferido y desde YouTube, muchas gracias a todos y gracias por el apoyo que siempre me dais y me dejáis unos comentarios fantásticos para ayudarme con el algoritmo, así que yo encantado de que sigáis ayudándome con el algoritmo. Venga, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, como os estaba diciendo, por el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Esta semana es hiper intensa. Mañana estamos aquí a las 6 de la tarde, hora española, con una charla debate con Gustavo Martínez y José Ruiz de Alda. No os lo podéis perder. El miércoles, especial informativo con la Reserva Federal y antes una charla con los locos de Wall Street. No os la podéis perder. En fin. El jueves, con Domingo Barroso, el responsable de ETFs de Fidelity, una de las mayores gestoras de fondos del mundo, que sabéis que son amigos del canal, no os la podéis perder. Y el viernes, charla con Gisela Turaccini y Mark Rives, los dos son socios, la primera vez que están juntos creo que en un medio, en este caso medio alternativo como soy yo, así que no os lo podéis perder a los dos. En fin, un abrazo muy grande a todos. Os mando un caluroso saludo y nos vemos mañana a las 6 de la tarde, hora española, GMT+1 por aquí. ¡Chao! Hasta mañana. Nos vemos.